Hey, viejo profe, ¿cómo está, profe Juan? Le comparto, profe, la historia. Miguel Gómez Pestana a su servicio. Voy a contarle una historia, la historia de los griegos y de la lengua griega, profe. Pendiente a la historia que le voy a contar. Y aquí llego a contarle a todo el mundo una historia. La historia de la cultura griega y de la lengua griega. Y me place, estoy alegre, estoy feliz, porque quiero mostrarles el Big Bang, el inicio, el génesis de lo que tú y yo llamamos la cultura occidental. Oye, porque la mayoría de las cosas que nos encontramos en este vivir terrenal, cada vez que se entona una palabra o se hace alusión a la filosofía, al tal Platón, a Sócrates, Aristóteles y hasta Eros, el amor de pasión, que después lo llamaron Cupido, los romanos lo llamaron Cupido, ese que lanzaba flechas a los corazones. Bueno, todo tiene su semilla en la cultura griega antigua. Déjeme, profesor Juan David, déjeme contarle la historia. Y comienzo esta charla de la antigua Grecia. Oye, hay que reconocer que la antigua Grecia, junto con el cristianismo, es el germen de la cultura occidental. Estos temas me emocionan, ¿sabes? Conocer la historia del mundo, de este mundo donde tú y yo compartimos el mismo aire. Oye, ¿cómo no emocionarse? Oye, con la historia de los dioses, esos dioses griegos. Oye, antes que las telenovelas gastaran el tiempo en nuestra mortalidad, ya los griegos, con su mitología, nos mostraban a unos dioses humanos, muy humanos, con escenas de celos, de amor prohibido, de engaño, de proezas que se hicieron leyendas como la de Aquiles, sobre todo aquello de el caballo de Troya, la de los titanes que han salido hasta en películas, O sea, los griegos antiguos tenían su propio Hollywood, y sus actores en una alfombra roja. Pero sí, allá en el Monte Olimpo, ellos tenían su Hollywood de dioses. Oye, ¿y quién no ha pasado por el bachillerato y tatuado en el cerebelo los nombres de Platón y su amor platónico y todo eso, y del mundo de las ideas? ¿Quién no se acuerda de Sócrates y esa frase que solo sé que nada sé? Oye, hasta hace poco me vine a enterar que la frase es más larga, que solo sé que no sé nada, porque sé más que aquellos que dicen saberlo todo. Vea usted, cógeme ese trompo en una uña. Oye, eran soberanos gángster del pensamiento de ese tiempo y comenzaron todo aquello que nosotros hoy llamamos filosofía. Filosofía, porque filo. Oye, no es hambre como decimos aquí en la costa caribe, filo es amor. Bueno, en el fondo como que es la misma vaina, hambre con amor. Y Sofía, que viene siendo como sabiduría. Entonces, esos manes se dedicaban a pensar, repensar y después a volver a pensar lo pensado. Oye, todo buscando el origen de todo lo de afuera. El mundo, mi hermano, el mundo. Y el origen de lo de adentro, el alma, mi hermano, el alma. Viejo profe, si usted empieza a buscar el origen de las palabras que usamos, ¿cuántas vienen del griego, mi hermano? Al hablar, estamos como abriendo una especie de portal sobrenatural, supranatural, que conecta con la Grecia, así, todo legal. Porque prácticamente esos manes nos regalaron el nombre para casi todo. Mejor dicho, estos griegos, como dice Juanes, son una chimba, mi hermano. Los Power Rangers de la antigüedad. Bueno, profe, tomemos el hilo de la historia. Empecemos a ponerle seriedad a esta vaina, profe. Usted sabe, este es un trabajo de universidad y usted lo va a calificar. Empecemos de esta manera, profe. Digamos que los periodos de la cultura griega son 4.
como las patas de la mesa de mi casa. Edad oscura, época arcaica, periodo clásico, periodo helenístico. Sí, viejo profe, los griegos tuvieron etapas para llegar a ser lo que ahora son en la historia, como una mancha de óxido en camiseta blanca. Eso no lo borra nada, viejo profe. Pero antes de todo este despliegue de los 4 periodos y tal, de estos 4 tabacos de historia, le informo, le comunico, viejo profe, que todo comienza en una isla, la isla de Creta. Y lo que se ha bautizado, los expertos, los que saben de esta vaina de cultura, de antigüedad, lo llaman la civilización cretense o minoica. Es que estos manes cretenses, quien los ve ahí insignificantes, ellos ya construían unos palacios como el palacio de Knossos. Cipote palacio grande, mi hermano. Mamonú. Ella tenía unas habitaciones cipotúa, escaleras monumentales, jardines, almacenes para un rey famoso, más famoso que el agua de panela, el famoso rey Minos. Le cuento aquí entre nos, profe, esta historia, ¿ves? El rey Minos ese no podía tener hijos como Dios manda. Los hijos le nacían monstruos. Él insistía ahí, insistía y insistía hasta que por fin consiguió una mujer que podía darle pelados normales. Pero, profe, cometió una embarrada este rey. Ofendió a Poseidón, a uno de los dioses. Mi hermano, métase con quien quiera, pero con los dioses griegos, ellos son tipos para ser vengativos en esta vida. Mira el castigo que le puso al rey Minos Poseidón. Poseidón hizo que la mujer de Minos se enamorara de un toro, el toro de Creta. Y de esa relación, profe, nació un minotauro. Un engendro que era mitad hombre y mitad toro. Así como los disfraces del carnaval de Barranquilla. Pero esto sí era verdad. Sí era mitad hombre y mitad toro. El rey, cuando vio ese pelado así, dijo: no, este pelado no es mío. No. El man mandó a hacer un laberinto. Dice: ese pelado échemelo para allá. Y lo metió en un laberinto, profe. La historia de Minotauro era el coco para los pelados de la época, profe. El coco. Viejo profe, esa historia se la contaban a los pelados, es cierto, para que los pelados se durmieran, para que cogieran miedo y tal y vaina. Yo sé, profe, que usted se está riendo de esta historia, pero profe, aunque a usted le parezca que esta historia es para pelados, allá en esa isla de Creta cavaron y han encontrado el laberinto, así como eso que de Troya, que la leyenda de Troya, del caballo de Troya, la gente decía que pitos y flautas, esa vaina no existe, eso es pura novela ahí que escribieron. A Troya también la encontraron. Vea, profe, es que para que vea usted que cuando uno habla de los griegos es hablar que la historia y la mitología van así como cuando uno está bailando con la chica, cachete con cachete, ¿cierto? Así, juntico, historia y mitología para los griegos iban junticas. Bueno, profe, ya hablamos de Creta, ¿cierto? Pues también hay otro lugar que tiene que ver con esta vaina de los griegos. Es la ciudad de Micenas. Está ahí situada en el mapa, ubiquemos ahí, mapa centro y sur de la península griega. Podemos destacar de Micenas que allí habían grandes constructores, unos arqueólogos, esos manes que cavan ahí para encontrar vestigios, cosas del pasado. Encontraron una puerta, profe. Una puerta que tenía 2 gatos grandes, profe. Bueno, en realidad eran 2 leones. Encontraron ciudades. Bueno, esta gente, además de hacer minotauros y palacios, tenían que vivir de algo, profe. ¿A qué se dedicaban? Bueno, es aquí que le digo que vivían y dependían del comercio de varias vainas, así como el aceite, la lana, el vino y esa vaina de los esclavos, que vendían esclavos, traían y llevaban. A estos 2 pueblos, llámese cretenses o minoicos, y a esos los de Micenas, los micénicos, se le consideran, profe, los antepasados, mejor dicho, los tatarabuelos directos de los griegos. Oye, es que cuando estas 2 ciudades dejaron de ser importantes, profe, es aquí donde empieza. ¿Se acuerda de las 4 patas de la mesa? Bueno, la primera pata, la primera era
El primer periodo de la historia griega empieza entonces con la Edad Oscura. No vaya a creer que aquí hay algo malo. Lo que pasa es que oscuro, se le llama Edad Oscura, es porque no hay documentos así que hablen de este periodo y vaina, y va del año 1200 y pico al 776, profe, antes de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Padre con el Espíritu Santo, Trinidad bendita y un solo Dios verdadero. Sí, en esa vaina de la Edad Oscura se da el paso, profe, el salto de lo prehelénico, o sea, de lo que fue antes los griegos, a lo que verdaderamente ahora son los griegos. Bueno, al finalizar esta edad oscura, que no tiene mucha vaina que decir, empieza lo que llaman la edad arcaica. También, miren la fecha, 776 a 499 antes de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y con el Espíritu Santo, Trinidad bendita y un solo Dios verdadero. Y cuando los griegos parecían niños chiquiticos de pueblo, usted sabe, los pelados de pueblo comen tierra. Bueno, los griegos eran como pelados de pueblo, eso querían tierra. Querían más tierra. ¿Y qué pasa? Que esos manes empezaron a correr la cerca. Sí, empezaron a ampliar los territorios y tal. Mire, la cerca se corrió bastante. Que esos manes llegaron hasta la Grecia continental, porque pasaron de la isla hasta el continente, a las islas del mar Egeo, y después echaron esa cerca para allá adelante, para Asia Menor, por allá hasta el sur de Italia y Sicilia, que algunos llaman que la Magna Grecia. Imagínense usted, la Magna Grecia. Y algo más que decir, profe, sobre esta edad arcaica. Resulta que la nobleza de las ciudades le quitó el poder a los reyes. O sea, ya no tenían reyes. Cada ciudad se mandaba solita. Ve, aquí mando yo. Si ustedes allá les gusta el color rojo, pues ustedes allá verán a ver qué hacen. Pero acá nos mandamos solos. Eso es lo que los expertos llamaron ciudades, estados o polis. Cada una era como un pequeñito país. Cada una ahí entre sus murallas se mandaba sola. Ejemplo, Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos. Vea, profe, pasaba que cuando la casa se crece, pues hay que buscar más patio. ¿Y qué pasó? Que como la gente paría, tenía hijos, porque claro, fue creciendo la población. Entonces, como no cabían ahí en esa ciudad-estado, tenían que colonizar, buscar nuevas ciudades, colonizar nuevos lugares. Y se fueron expandiendo para el este y el oeste. ¿Y eso qué pasó? Eso supuso un enorme despegue económico. Claro, más gente, más cultivo, más comercio, hay que vender más. Todo esto, profe, todo esto pues pasó en la edad arcaica. Y también la aparición de unos soldados, los hoplitas, que era como una especie de soldado de infantería, todo fuerte, que los ayudó a colonizar muchas tierras. Y también, vea, el uso del trireme. O sea, el trireme era como una especie de nave, de barco que tenía 3 filas de remo. Claro, con 3 rimas de remos de esa gente, dele que reme, pues eran más ágiles, más rápidos en la guerra con los demás. Pues ganaban batallas. ¿Y sabe qué? Empezaron a utilizar la moneda para hacer negocio, para las transacciones. Claro, tú me das esto, yo te doy una moneda. La moneda ya empezaba a utilizarse como valor comercial. Vea, profe, todo esto de la cultura griega, pues tiene ahí su expansión. Vea, aunque esas ciudades-estados eran independientes y a veces pasaban peleando la una con la otra, es que yo soy más que tú eres menor que yo, entonces se iban ahí a pelear, pero ¿sabe qué los unía? La pertenencia a una misma cultura, y esa gente se unía por la cultura que tenían en común. Había como un sentimiento de unidad. Ellos compartían la misma lengua, tenían los mismos cultos, los dioses, las creencias, las celebraciones, las fiestas. Oye, esa gente, a pesar de que eran ciudades separadas, pues los unían muchas de estas cosas. Vea, profe, después de esta época arcaica, comienza la otra, profe, la tercera pata de la mesa, se llama la edad clásica. Eso más o menos ahí del 490 y
pico al 323, antes de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre y con el Espíritu Santo, Trinidad bendita y un solo Dios verdadero. En esta edad clásica, profe, ocurrieron lo que se llaman las guerras médicas. Profe, no vaya a creer que eran médicos peleándose ahí por la GPS y todas esas vainas y trabajo, el hospital. No, no, no. Médicas era que los griegos llamaron a aquellos persas que eran los que mandaban en ese momento, los pluma blancas del momento eran los persas. Entonces los griegos los llamaban medos. Entonces, como se iban a la guerra con los medos, ellos decían, vamos ahí a la guerra, a los tales medos, eso, y por eso se llamó las guerras médicas. Fueron como 3 guerras ahí peleándose con los persas. Vea, profe, lo que le digo. Los griegos le ganaron a ese temible imperio persa. Dios mío bendito, le ganaron a los persas, y eso hizo que la cultura griega permaneciera. Y prácticamente podemos decir que los griegos, al ganarle a los persas, pues hicieron que la cultura de Occidente tuviera lo que tenemos hoy, profe: pensamiento, filosofía, derecho. Oye, imagínense si los persas hubieran ganado, profe. Bueno, ahí los persas se metieron a pelear con las ciudades-estados. Algunas ciudades pagaban impuestos, pero otras dijeron, no, mi hermano, y no nos vamos a pagar uno trabajar tanto para que estos manes se lleven la plata. No, estos persas no nos van a extorsionar más. Y se rebelaron, mejor dicho, contra los chachos del momento. Y mejor dicho, esas ciudades-estados griegas hicieron como una unión. Dijeron, vamos a unirnos, vamos a enfrentarnos, que ese enemigo es común. Claro. Y ahí se enfrentaron primero contra el rey persa Darío I. Y ahí fue la primera guerra médica, y esa guerra la ganaron, mi hermano, la ganaron. 10 años después, allá en el 480, otra vez, antes de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre y con el Espíritu Santo, Trinidad bendita, allá en el 480, bajo las órdenes del rey Jerjes I, otra vez vinieron en guerra los persas, y los griegos volvieron a hacer alianza y le ganaron, mano. Le ganaron a los persas. Ahí en la historia ha quedado unas victorias importantes: la victoria de Salamina, de Platea. Fíjense, esa victoria ahí en el desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leonidas. ¿Usted cree que el rey Leonidas nada más parecía en las películas? Ese man era de verdad, era de carne y hueso. El rey Leonidas paró al ejército persa para que no pasara a Occidente. Bueno, profe, la suerte no solo de Grecia, sino de la civilización occidental se había jugado en esa jornada decisiva, en esa guerra. Bendito sea Dios que los griegos ganaron. De tal manera, viejo profe, que aquí empezó el esplendor de Atenas, una ciudad-estado bajo el gobierno de un tal Pericles, un man ahí famoso que cambió el mundo occidental, como por ejemplo con eso que llaman ahora la democracia. Sí, ahí parecido a lo que tenemos hoy, pero ahí empezó la democracia. Sin embargo, viejo profe, Esparta, otra ciudad-estado, pretendió liberarse de los atenienses, y empezaron como 2 pelados chiquitos ahí a pelearse, que yo sí voy, que tú sí vas, que yo soy más grande que tú, y los antiguos aliados, los que le ganaron al imperio grande de los persas, ahora estaban peleando entre ellos mismos. Iniciaron una guerra allí que se llama la guerra del Peloponeso. Allí perdieron los atenienses, y Esparta entonces empezó a ser la suprema, la grande, la manda más. Bueno, viejo profe, y ahora sí le mando la última pata de la mesa. Recuerde que eran 4. El último periodo de la cultura griega es el helenístico, profe. 320 y pico al año 30, ya sabe, antes de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre y con el Espíritu Santo, Trinidad bendita y un solo Dios verdadero. Pues bien, en este periodo aparece un pelado que se quiere comer al mundo, un pelado con ganas de más, de lo grande. Se llama Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, profe.
Él heredó de su padre una Grecia derrotada, acabada, y resulta que ese pelao sacó a ese reino pa'lante, profe, y sometió incluso al imperio persa, y se fue hasta el imperio persa y allá conquistó todas esas tierras. ¿Quién iba a pensar? Los persas que venían a conquistar Occidente, y ahora resultó que un griego les conquistó sus territorios, para que vea que la vida es un baile donde todos damos la vuelta. Pero vea, profe, las conquistas de Alejandro crearon un vasto imperio, el más grande de la antigüedad, desde Egipto hasta la India. Imagínese usted, desde Egipto hasta la India. Y eso ayudó a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo. Mejor dicho, por todas partes se hablaba griego, se pensaba en griego, tenía la influencia de la cultura griega. A todo chacho, usted sabe que le llega su tate quieto. Sí. Ahí en el año 220 los romanos empezaron a apoderarse de todas las zonas colonizadas por los griegos. 220 antes de Cristo. Tomando al fin el último de los reinos, ese pedacito de reino que quedó allá en Egipto de los Ptolomeos, ¿sí? ¿Sabe quién estaba ahí? Adivine, una mujer famosa, la exuberante, la belleza, la que mandaba en ese momento era Cleopatra. Usted sabe que de ella se enamoró un tal Marco Antonio. Esa gente se amó, mejor dicho, tenían un amor de novela de Corín Tellado. Total, que allí llegó las tropas de Octavio, que va a ser el primer emperador romano, y acabarían con ese reducto del imperio griego, y hasta ahí llegó el imperio griego. Total, los romanos, ¿saben qué hicieron? Ellos no destruyeron la cultura griega. Los romanos fueron inteligentes. Vea, aquí hay cosas bacanas, buenas. Y empezaron a tomar la cultura griega y la asumieron ellos mismos en su modo de vivir. Bueno, profe, gracias, profe. Gracias por escucharme. Usted sabe, esta historia de los griegos me emocionó, pero tal y vaina. Elegante, profe. Nos vemos, profesor. Eros, the Tidax, the Tidax,